Здравствуйте. ¿Dudas, preguntas con la información gramatical de las últimas clases o respecto de la prueba que nos va a tocar el miércoles? No sé si me escucho. Sí, te escuchamos, Francisca. Solo que sí, hay un poquito del ruido de micrófono. Sí, que no está muy buena, lo siento. Quería preguntarle sobre la clase del miércoles, que no pude estar por problemas y no está en el drive. ¿No está? Entonces no la... Y No. nadie me recordó para subirla. Yo pensaba que la subí. La voy a subir ahora apenas que terminemos. Yo estaba segura que la tenía. Si la voy a subir es muy importante porque la próxima, el miércoles tenemos la evaluación y ahí también estoy explicando, estamos practicando cosas. Deberías haberme recordado si no aparecía la clase. Sí, es que pensé que quizás la iba a subir el fin de semana, pero después no estaba y fue como, oh. Por eso esperé mejorar la clase total, aunque en un par de días para la prueba. Ya. Sí, necesito que liberar espacio para poder subirlo, pues ese es el problema. Ujú. Ya, vamos comenzando.
tenemos aquí la lección número 5. Ah, no, un segundo. Ahí. La lección número 5. Empezamos la clase pasada, esta lección. Para la evaluación yo les pedí que estén estudiando de esta lección solamente el diálogo. La información gramatical quedará ya para más adelante, no va a estar entrando a la evaluación. Y quiero que ahora repasemos en breve estos diálogos. Voy a pedir a Benjamín y a Gonzalo que pueden prender sus micrófonos y leer el primer diálogo. Es solo para refrescar en la memoria. Skachide, Пожалуйста, что это? Это матрюшка. Matrioshka. Матрешка. Ujú. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Eso es U. Пожалуйста. Пожалуйста. Ujú. Bien. Bien. Buenas tardes a todos quienes están llegando. Voy a pedir ahora que el segundo diálogo, este segundo diálogo lo lea José Nostroza. Parece que tienes prendido tu micrófono, ¿sí? Con Alonso Verdugo. Hola, ¿sí? Y el segundo diálogo. Sí. Skashite. Poya. Así. Poya. Lista. Kakpo. Ruski. Da. No, esto Esa me es toca a mí, ¿o no? goodbye. Скажите, пожалуйста, как по-русски goodbye? Ujú. Y До ahora свидания. eso, ya, bien. Pasiva. Не за что. Ujú, хорошо. Estos diálogos lo estamos repasando nomás porque la clase pasada los comentamos. Me di cuenta recién, Francisca me recordó que yo subí la clase pasada grabada, pero sí la voy a subir. Recuerden que estamos preparándonos hoy para la evaluación que viene el miércoles. Una vez más, entonces, la evaluación la vamos a hacer de la siguiente manera. 5 o 10 minutos antes del inicio de la clase, yo les voy a mandar al correo el documento en Word, ¿ya? Con diferentes tareas, ¿ya? ¿Qué tipo de tareas va a haber? Ahora vamos a comentarlo. Y entonces, ustedes van a tener la hora de la clase, o sea, la hora y media, para trabajar en esas tareas. De todas maneras, ustedes se conectan al Zoom, ¿ya? O sea, reciben la tarea en Word. Quien puede imprimirla, la imprime. Quien no puede imprimir, la puede trabajar en una hoja limpia o en el computador, corrigiendo ahí mismo en el documento Word. Y entonces se conectan con el mismo link de las clases, porque voy a comentarles las tareas. En caso, si alguien va a tener duda o pregunta, también lo podemos aclarar en el momento, y va a haber una tarea con un micro dictado, ¿ya? Por eso, de todas maneras, ustedes necesitan estar conectados. Así que se conectan a la clase a la hora de siempre el miércoles, ¿sí? Esto es como la instrucción general. Y ahora entonces nuestro objetivo es ir viendo las materias que ya hemos aprendido hasta el momento
repasando, haciendo el resumen, que es lo que vamos a tener en la prueba. Entonces, una de las tareas que vamos a hacer ahora para practicar es esta tarea número 2 en la quinta lección, задание 2, porque van a tener algo similar en la prueba. Observan, por favor, esta tarea. Son cortos diálogos, pregunta-respuesta. Y ustedes tienen que restablecer los diálogos pensando qué pregunta faltó aquí, ¿no? Cómo fue la pregunta para que la respuesta sea así. Entonces aquí pueden ser las preguntas, ¿cómo te llamas? O si a ti te llamas así, no. ¿Ya? O quién eres de profesión o qué es, etcétera. Entonces yo quiero que ustedes primero intenten resolver esta pregunta, esta tarea sin mi ayuda. Y después lo revisemos juntos y lo comentamos. Tómense unos 3, 4 minutos. Intentan primero leyendo la respuesta, pensando en su significado, formular las preguntas. ¿Ya? Y lo revisamos.
Vamos revisando. Por favor, Cristóbal Rivera. La primera frase. ¿Qué pregunta pusiste? Это тебя учебник. Ujú. Да, это мой учебник. Ya, aquí es muy importante no confundir тебя y твой. Tú dijiste тебя, por lo menos lo que yo había escuchado. Y la palabra correcta aquí sería это твой учебник. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? Твой, eso es tuyo. Y тебя, eso es a ti. La palabra тебя la usamos cuando hablamos cómo a ti te llaman. Espero que esto está claro para todos. Entonces, cuando yo digo cómo te llamas, как тебя зовут. Eso es a ti. ¿Cómo a ti te llaman? Y твой, ese es el pronombre posesivo tuyo. ¿Ya? Твой, pues femenino. Твоя, en caso si hablamos algo por algún objeto de género femenino. Твое para el neutro. Entonces, por favor, no los confundan. En caso de ahora, tú deberías haber usado это твой учебник, ¿ya? Porque учебник es sustantivo de género masculino. Vale, profe. Ya. Ahora, Francesca, por favor, para este segundo diálogo, ¿cuál es la pregunta que tú pusiste? Как тебя зовут? Ujú, correcto. Как тебя зовут? Спасибо. Влад, la siguiente. Что это? Что это? Perfecto. Это карандаш. Угу. Это карандаш. Так. Угу. Alonso. Profe, esa no la tengo porque iba haciendo una y una. O sea, hacía una de la izquierda, una de la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya, Entonces me bueno, faltó juntar la última ya. cosa. Dale con esa entonces. Puse, ¿это твой блокнот? Ajá. Ya, blocknot, la libreta, ¿cierto? ¿Buscaste en internet esta palabra? Sí. O sea, la tenía anotada en el cuaderno, pero para asegurarme lo puse. Ya. Entonces, si tú preguntas, ¿esta es tu libreta? La respuesta va a ser, puede ser sí, es mi libreta, o puede ser no, no es mi libreta, ¿cierto? Sí. Y aquí la respuesta, no, no es mi cuaderno. ¿Ya? Confundí las Entonces, palabras. no, no es que las palabras, sino que, claro, si tú pones en vez de blocknot, тетрадь, ahí estaría correcto. ¿Ya? Debería ser la pregunta, ¿это твоя тетрадь? Ahí lo estoy escribiendo. ¿Это твоя тетрадь? ¿Eso es tu cuaderno? Y puede ser нет, это не моя тетрадь. La respuesta no, no es mi cuaderno. ¿Ya? Como para decir, este cuaderno no es mío. Ujú, Ya, profe. ya. Por favor, ¿a quién voy a pedir? Benjamín. Benjamín, por favor, entonces, no sé si alcanzaste a hacer este, de la primera columna a la última. Это музыкант. Да, он музыкант. La primera palabra, ¿cuál era? Это музыкант. Ya, mira, la palabra eta sirve para preguntar por las cosas, ¿ya? Это стол, это стул, это тетрадь, o él es tu hermano, él es
tu papá, él es tu amigo, etc. Pero cuando hablamos de la profesión, aquí mejor ocupar un música. Por lo menos así nos enseña el libro y así lo hemos practicado. ¿Ya? Entonces, si la pregunta es así como, ¿quién es él? ¿Quién es? ¿Es tu amigo? ¿Es tu hermano? ¿Es tu papá? En este caso, ¿кто это? ¿Ya? Pero ahí tienes que empezar con ¿кто это? Y respondes, это мой брат, это мой друг, etc. ¿Sí? Yo, profe, gracias. Entonces, para todos, atención, aquí, si la respuesta es con alguna profesión, comienzan con la palabra он o она. En el caso se habla de una mujer. ¿Ya? Он музыкант? Да, он музыкант. Хорошо. José Nostroza, por favor. Segundo diálogo de la segunda columna. José, estás con micrófono. ¿No puedes hablar porque tienes micrófono malo o tienes ruidos de ambiente? Ya. Está bien. Entonces voy a pedir a Gonzalo. ¿Cuál era, profe? Me perdí un poquito. Esta la segunda columna y segunda pregunta. Pucha, profe, la verdad es que no lo alcancé a hacer. Yo iba muy, muy lento, en verdad. Como lo estoy haciendo en el cuaderno. No sé cómo lo están haciendo tan rápido, en verdad. ¿Quién puede leer? ¿Quién ya tiene hecha esta pregunta? Yo, pero no sé si está bien. Vamos, adelante. Me puse esta Sergey. Niet. Ah, no, me equivoqué. Mira, Me equivoqué. igual si tú dices, este es Sergey, нет, llevó, claro, y aquí de nuevo como no, Sí, él se era llama otro Sergey. nombre, tendría que haber puesto otro nombre, ¿cierto? Ya, por ejemplo, no sé, Alexander, ¿cierto? Claro, esta Alexander Niet. Esto, no. Его зовут, Его зовут Sergey. Ah, ya, sí, perdón, hoy. Yo estaba mal. ya. Y aquí sería lo mejor que tu pregunta sea, a él lo llaman Alexander, no simplemente es Alexander, ¿ya? Porque tú dijiste, ¿es Alexander? No, él se llama Sergey, ¿ya? Entonces lo ideal para dentro de lo que estamos practicando ahora, que la pregunta de ustedes sea, a él lo llaman, entonces sería, его зовут Alexander. Y ahí la respuesta en нет, его зовут Сергей. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Ya, bien. También es la pregunta no solamente, no solamente a Francesca, sino que a todos. Espero que lo están entendiendo. Si queda alguna duda, preguntan en forma inmediata. Ya, ¿quién puede ahora leer la penúltima, la tercera pregunta? Yo, profe. Adelante, Cristóbal, por favor. Esto Santiago, Niet. Esto Petersburg. Петербург. Excelente, спасибо, Cristóbal. ¿Это Santiago? Нет, это Петербург. Угу. Так, y la última. ¿Quién lee la última? On musicant, niet. On artist. Хорошо, да. Он музыкант? Нет, он артист.
Excelente. Bueno, entonces toman nota. Y esta tarea que acabamos de realizar es un ejemplo de una tarea similar que ustedes van a tener en la prueba. ¿Ya? Porque esta tarea resume diferentes tipos de preguntas y respuestas que nosotros sabemos hacer. ¿Ya? Preguntar por el nombre y responder, preguntar por la profesión y preguntar haciendo uso del pronombre posesivo mío o tuyo. ¿Ya? ¿Es tu libro? ¿Es tu cuaderno? No, no es mío. Sí, es mío. ¿Ya? Entonces aquí hay preguntas afirmativas con da y negativas con niet. ¿Aquí está todo claro? ¿No hay duda? ¿Puede repetir cómo era la primera? Por favor. La primera, ¿qué cosa es la primera? La primera pregunta. No estoy segura de La haberla primera notado. pregunta que tienen que saber hacer es preguntar cómo se llama él, ¿ya? O tú te llamas así, o sea, con las preguntas, preguntando por el nombre. Por ejemplo, aquí, estos, ¿ya? Меня зовут Лена. Nosotros tenemos que saber hacer la pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cierto? Para que la respuesta sea, Меня зовут Лена. Entonces, saber preguntar, ¿как тебя зовут? O preguntar, él se llama Víctor o ella se llama María, para que la respuesta puede ser sí o no. Хорошо. Bien. Toman nota. El siguiente punto importante que hay que preparar para la evaluación es repasar bien todo el vocabulario. Todo vocabulario porque la primera parte de la evaluación está revisando, voy a estar revisando cómo conocen el vocabulario, van a tener un listado de las palabras y les voy a pedir que estas palabras me las pongan a la traducción, en qué género está la palabra y también las transforman en plural. Entonces hay que repasar cómo se forma el plural en los sustantivos, lo que estuvimos practicando la clase pasada también, y los géneros de los sustantivos. Entonces ahora rápidamente lo vamos también repasando juntos. Los géneros de los sustantivos, las terminaciones de los sustantivos de género masculino son Nulo. terminación nula. El signo hablando era uno. También. Y Y corta. corta. Diferente femenino. A, Ujú, ya ujú, y terminación blanda. signo blando. Y el neutro. O, O. ye, No ye. ye. Y también yo, ¿cierto? Y entonces hay que distinguir por la terminación, saber distinguir el género. Eso es uno. Y segundo, recordar cómo formamos el plural con esas palabras. ¿Ya? Normalmente las terminaciones duras ya se van a ir transformando en uy, del masculino y del femenino, ¿ya? Para formar el plural. Y las terminaciones blandas, todas estas, ¿cierto? Se van a transformar en i para formar el plural. Y para el neutro tenemos regla aparte, ¿ya? O se va a transformar en a y y se va a transformar en ya. Esta es la regla para transformar las palabras en plural. Ahora, en la prueba, ustedes, por ejemplo, van a tener la palabra, no sé, todo. Entonces, primero que me van a poner el género. ¿De qué género es esa palabra? Recién acabamos de repasar. Esa terminación nula significa que es masculino.
ustedes van a poner aquí que es sustantivo de género masculino. ¿Ya? Después, transforma esa palabra en plural. ¿Cómo va a ser todo en plural? Stoli. Stoli, ¿ya? Entonces cambiamos la terminación nula por uy. Y después escriben esta palabra y su traducción. En español eso es. ¿Qué significa stol? Sillas. Mesa, creo, después. Mesa. Mesa, ¿ya? Y así entonces van a tener un listado de 20 palabras. Entonces aquí hay que recordar qué terminación, a qué género corresponde, repasar cuáles son las palabras, porque recién dijimos que la terminación signo blando puede ser de género masculino y puede ser de género femenino. ¿Cómo saber? Solamente recordar. ¿Cuáles son las palabras que terminan con signo blando y que son de género masculino? ¿Quién se acuerda? Словарь, учитель, портфель. Estas tres son de género masculino y hay que recordarlas. ¿Cuáles son de género femenino ahora? ¿Quién se acuerda? Тетрадь, площадь, мать, madre, ¿cierto? Aquí obvio. Dверь, la puerta. No sé si hay alguna otra que ya les había. Creo que no. Тетрадь, площадь, дверь. Угу. Bueno, aquí en masculino podemos agregar день. Día. ¿No? Tienen entonces 4 de género masculino y 4 de género femenino. Recuerden cuál es la ayuda en este caso para recordar. ¿Se acuerdan? Y yo les conté que en mayormente de los casos coincide. Cuando termina con signo blando coincide con español. ¿Ya? El diccionario, el profesor, el maletín, el día. Todos esos son en español, también son de género masculino. Pero ahí uno tiene que recordar qué significa la palabra, ¿ya? Su traducción. Y de las que son de género femenino, solamente uno no coincide. El cuaderno, ¿no? En ruso es de género femenino. ¿Se entiende esta explicación de esta primera tarea? Bien. Sí, profe. Excelente. Entonces, esto es una de las cosas que vamos a tener en la prueba. Después, la segunda tarea, además de pedirles la traducción de las palabras, ya no les voy a pedir que me pongan si es de género femenino o masculino, pero la traducción sí. Voy a pedir que me muestran cómo aprendieron los pronombres posesivos, mío y tuyo. Мой, твой, моя, твоя, etc. Lo último, antes que se me olvide. Por favor, no olviden que hay excepciones. ¿Ya? Cuando recién repasamos las terminaciones, cómo se transforman las palabras en plural, hablamos de la regla general. Pero hay algunas palabras que se transforman en una forma excepcional. Por ejemplo, algunas palabras de género masculino que no van a cambiar por y,
sino que van a cambiar por a, como город, города, дом, дома, поезд, поезда, etc. Más, hay algunas palabras que en una forma excepcional adquieren otras terminaciones. Por ejemplo, стул, стулья, друг, друзья, сын, сыновья, etc. Estas palabras yo les di, las tienen anotadas. Si se les olvidó, recuerden que este documento Word, donde se explican las reglas de cómo se transforman las palabras al plural, en la segunda hoja está todo este listado de las excepciones. Es muy importante repasarlas porque sí van a estar entre medio de todas las palabras normales, estarán las excepciones y hay que saber transformarlas en plural. Eso es importante que lo repasen. Entonces, la segunda tarea, como les dije, por ejemplo, окно. Por ejemplo, tienen la palabra окно y en los paréntesis van a tener, por ejemplo, la palabra я. Eso significa que hay que decir que la ventana es mía. Y ustedes tienen que escribir así: это моё окно. ¿Por qué моё? Porque ahí sabemos que sustantivo окно es sustantivo de género neutro. Por eso tenemos que usar моё. Nosotros conocemos con ustedes los pronombres posesivos tuyo y mío, en sus tres formas: masculino, femenino y neutro. Мой, твой, моя, твоя, ¿cierto? Y el neutro, Mayo, mayo. моё, твоё, sí. Моё, твоё. Entonces, si va a tener ya, van a usar мой, моя, моё. Si van a tener ты, hay que decir que es tuyo, твой, твоя, твоё, según el género del sustantivo. Entonces, el último ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, tienen la palabra стул. ¿Ya? Y en los paréntesis yo pongo ты. Por favor, ¿quién dice cómo va a quedar la oración para decir es tú? Это твой стул. Это. Это твой стул. Porque стул es sustantivo de género masculino, por eso usamos твой. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ya. O sea, en general todas las tareas son fáciles, solo que hay que recordar y manejar esos pronombres мой, моя, моё, твой, твоя, твоё, y saber distinguir el género de los sustantivos, que lo estamos repasando ahora. Bien. Continuamos. ¿Qué más vamos a tener en nuestra prueba? Recuerden, por favor, que cuando hablamos de las palabras de género femenino, hay unas 3 palabras que aunque terminan con a o ya, no son de género femenino. ¿Qué palabras son? ¿Se acuerdan? Hay unas que terminan con a o con ya, pero no son de género femenino. Papá. Bien. ¿Qué más? Día también. Ya, excelente.
Y Diedushka también. Eso, podría poner. Diedushka. Sí, Diedushka. Todavía no lo hemos visto, pero si quieren saber un poco más por adelantado, también la palabra mushina, hombre. Mushina. Mushina, esto es hombre, también termina con A. Tenemos estas 4 palabras que, aunque terminan con una terminación típica femenina, son de género masculino. Entonces no pueden decir maya papa. ¿Ya? Tienen que decir muy papa o muy yaya. Eso hay que tenerlo presente también para no equivocarse en la prueba. ¿De acuerdo? Y ahora el punto gramatical más, no sé si es más importante o como el que requiere mayor manejo, a saber hacer las preguntas, pero un poco diferente a lo que practicamos al principio de la clase. Aquí no son diálogos que hay que formular una pregunta, sino que ustedes van a tener oración, por ejemplo, yo, зовут María. Entonces ustedes van a tener la oración y tienen que formular la pregunta. ¿Ya? Aquí hay una sola pregunta que podemos formular, ¿cierto? ¿Cómo se llama ella? ¿Y cómo se escuchará esta pregunta en ruso? Как ее зовут? Exacto. Как ее зовут? Ujú. Entonces ustedes van a escribir как ее зовут. No sé si alguien necesita tomar notas, aprovechen tomar notas. Después, tienen otra oración. Por ejemplo, así. Это мой брат. ¿Sí? ¿Qué pregunta podemos formular aquí? ¿Quién es? ¿Ya? Porque las preguntas que yo quiero que aquí hagan ustedes, que no tienen que ser para responder sí o no. ¿Ya? Porque aquí yo podría esta misma oración tomarla, reemplazar el punto de afirmación, o sea, el punto, reemplazarlo por signo de interrogación y ya se transforma en una pregunta. ¿No? ¿Это мой брат? ¿No? Entonces aquí no, aquí es la afirmación y la pregunta ustedes tienen que hacer de tal manera para que la respuesta sea, él es mi hermano, ¿ya? Si, no con sí o no. Entonces la pregunta va a ser, ¿quién es? ¿Y cómo lo preguntamos en ruso? ¿Quién es? Кто это? Кто это? Exacto. Ajá. Y un ejemplo más. Esta estancia. ¿Qué pregunta vamos a formular aquí? Estancia no es una persona, ¿cierto? Es una cosa. Y para las cosas, la pregunta, ¿qué es? Что это? Ujú. Exacto. Muy bien. Eso es otro tipo de pregunta. Y la última, efectivamente, cuando tenemos alguna profesión mencionada. Por ejemplo,
Она медсестра. Entonces, en vez de preguntar кто это, tenemos que preguntar кто она. Y sería lo ideal incluso si dirían кто она по профессии. Eso sería lo ideal. Pero no, si no se van a recordar eso por профессии, por lo menos preguntan кто она. Entonces, aquí manejar la pregunta кто, что, distinguiendo entre animado y no animado, personas o cosas. Entonces, para las personas, кто, para cosas, что. Eso es lo importante, primero. Segundo, si estamos hablando de quién es, como él es mi amigo, mi hermano, mi papá, mi tío, mi mamá, la pregunta кто это. Si hablamos de la profesión, la pregunta кто он o кто она по профессии. Y cuando hablamos de cómo se llama la persona, cómo a ti te llaman, как тебя зовут, cómo lo llaman a él, как его зовут, cómo se llama ella, как ее зовут. Entonces ahí tenemos que recordar тебя, его y ее. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Algo que... Yo, profe, ¿Sí? si me refiriera a una mascota, entraría como la pregunta si me refiriera como un familiar. Como las personas. Ah, ya. Кто это? Profe, Gracias. Ya, de que era nada. el тебя, Тебя, a ti. Как тебя зовут? Profe, pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los animales que cuando uno se quiere referir a los pájaros, por ejemplo, como no una mascota, un animal como con que uno no le tenga cariño? No importa. Sigue siendo como si fuese una persona, Sí. en ese caso. Sí, todos los seres vivos, animados, se trata como кто. Ah, ya. Gracias. Ujú. Bien. Continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto es traducir del español al ruso. Habrán oraciones muy simples, de las que ustedes ya saben decir o entender y leerlos. ¿Cuál es la dificultad que a veces se presenta? Cuando ustedes leen algo en español, por ejemplo, no sé, son mis, o son sillas, no sé. Son sillas. ¿Ya? Empiezan a buscar en su memoria, en ruso, el verbo ser. ¿Ya? O es mi cuaderno. ¿Ya? De nuevo, empiezan a buscar en su memoria el verbo ser. ¿Cómo en ruso es? ¿Ya? ¿Cómo en ruso son? ¿Ya? Y aquí es importante recordar que en ruso no se ocupa en presente el verbo ser ni estar, y se ocupa la palabra auxiliar eta. Y es igual y para el singular y para el plural. O sea, para decir es mi cuaderno, para un cuaderno, y para son sillas, son cuadernos, etc. Siempre vamos a empezar con esta palabra auxiliar eta. ¿Ya? Y en caso si son sillas, esto es tuya. ¿Ya? En caso si son mis cuadernos, esta, maí
No. Mi cuaderno. Мой, no, моя. Моя тетрадь. Etcétera. Entonces, si vemos alguna oración que comienza con son, es, lo más probable es que aquí tenemos que traducirlo como eta. Excepto si hablamos de la profesión, de nuevo, ¿cierto? Si en la profesión vemos, es ingeniero, ¿no? Y no vamos a ocupar eta, sino que vamos a decir el ingeniero. Un ingeniero. ¿Correcto? ¿Aquí alguna duda? Sí. Ujú. Ya. Ujú. Bueno, creo que ahí van a poder. Ya. Y la última tarea que me queda para comentarles es el microdictado, pero va a ser tan chiquitito que va a ser demasiado fácil, ¿ya? Las evaluaciones siguientes, ¿ya? Cuando uno sigue estudiando y ya conoce un poquito mejor el idioma, los dictados ya se vuelven un poquito más largos. Aquí ustedes van a escuchar un texto de 4 o 5 oraciones pequeñas. Y además, partes de este texto van a tener frente a sus ojos. Y solamente van a faltar 8 palabras que ustedes tienen que ir introduciéndolas, ¿ya? Entonces, la idea es mirar al texto, ver los espacios vacíos en el texto que yo les voy a enviar, escuchar lo que yo les voy a leer, ¿ya? Como audición, y ir colocando las palabras que están escuchando. No va a haber ninguna palabra que ustedes no conocen. Ya todo lo que van a escuchar allá es el vocabulario básico que ustedes ya conocen. Así que esto es un pequeño ejercicio también para comprobar cómo ustedes reconocen las palabras al escucharlas, ¿ya? Y pueden seguir el texto cuando lo escuchan y lo ven. ¿Ya? Y lo último, anotan. Entonces hay que repasar los diálogos que están al inicio de cada lección. ¿Sí? Yo se lo dije la clase pasada y una vez más repito. Nosotros empezamos la clase de hoy repasando estos diálogos de la lección 5, pero diálogos similares más chicos hay al principio de la lección 4, al principio de la lección 3. Repásenlos, ¿ya? Porque yo voy a usar algunos de estos diálogos también como en último ejercicio, donde ustedes van a tener que ir a asociar la imagen con el diálogo. Ahora, yo sé que ustedes van a hacer esto en la casa y tienen a su alcance el internet que les ayuda a traducir, que les ayuda a muchas cosas, ¿cierto? Por esto mismo, el tiempo para realizar la tarea es limitado, ¿ya? Por eso mismo, apenas que termina la clase, o sea, la evaluación, ustedes tienen 10 minutos para sacar foto o escanear y enviar el trabajo. Comprendo que hay diferentes situaciones especiales que a veces empieza justo en el momento, empieza a fallar internet o cualquier otra cosa. Pero para mí es la única forma de poder limitarles en el uso de internet y poder evaluarlos, sus conocimientos de verdad, ¿ya? Porque si esto fuese presencial en la sala, ahí se logra el tiro ver quién conoce las palabras y quién no. Así que prepárense
y traten no usar tanto internet, sino que sus propios conocimientos adquiridos en las clases. ¿Dudas, preguntas respecto a la evaluación o de alguna tarea? No por mi parte. Ya. Ujú. Ahora, yo estoy revisando qué ustedes tenían para hoy, qué tareas eran en el cuaderno de ejercicios. Y tengo aquí que ustedes tenían en la página 15. Segundo. En la página 15, la tarea 5, 6 y 7. ¿Cómo les fue con eso? Me gustaría revisar. ¿Hay alguien quien la hizo? La tarea 6, por ejemplo. ¿Nadie hizo esa tarea? Yo no, al menos. ¿Cómo? Yo no la hice. En la clase pasada también. Se me olvidó preguntar. Si no la hizo nadie, esta tarea queda pendiente. Si alguien la hizo, la podemos revisar ahora. Profe, yo hice la del Word, porque no sabía esta por la clase. Ujú. No sé si ya revisaron esa o está en la grabación del miércoles. El del Word está en la grabación. Y ahora para Ok. hoy fue las 6, 7. Estas entonces quedan Ya. pendientes. Son tareas que les ayudan justamente para practicar el plural de los sustantivos, cómo se transforman las palabras en plural, y también aprovechen aquí ir repasando algunas excepciones, porque justamente en esta tarea están incluidas algunas palabras que no se forma su plural en forma regular, sino que son excepciones. Y además de estas tareas que quedan como deuda, se agrega la tarea número 8. Esta va a ser nueva. Entonces 6, 7 y 8 ahora. Ya, profe. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay un pequeño texto donde faltan algunas palabras. Ustedes tienen que completar el texto con estas palabras y después copiarlo en su cuaderno o donde quieran. Por ejemplo, así empieza el texto. Это я, меня зовут Саша, а это мой брат Паша. Мы, ¿no? Entonces, y eso soy yo, a mí me llaman Sasha, y esto es mi hermano Pasha, somos hermanos. Aquí, entonces, muy bratья. ¿Ya? Aquí va la palabra muy bratья. Y así van completando. Yo soy ingeniero, Pavel también es ingeniero, somos ingenieros. ¿Ya?
muy ingeniería. Y así completan y después copian el texto. Les ayuda a practicar las palabras, recordarlas y repasar el plural. Y también la tarea 1 de la lección 5 de la siguiente página. Y esta tarea también les ayuda a recordar las preguntas «¿Кто это?» y «¿Что это?». Entonces, todas esas tareas escritas están enfocados en practicar lo que estuvimos repasando ahora. Y ahora vamos a hacer juntos una tarea última y con eso vamos terminando por hoy. Vamos a practicar con estas palabras. Aquí yo escribo yo mismo en los paréntesis colocando ya o ti. Y hay que entonces escribir las oraciones como yo les había enseñado cómo va a estar en la prueba. Por ejemplo, si dice tú, hay que decir tuyo. Es tu auditorio, ¿ya? Es mi instituto, ¿ya? Bien. Solamente las palabras que yo estoy marcando ahora con las palabras en paréntesis. Empiezan a completar. Entonces, auditoria, ti. Hay que decir, es tu auditorio, ¿cierto? Entonces, fijarse bien en el género, de qué género es la palabra auditorio, y elegir entonces en forma correcta el pronombre, твой, твоя o твое.
profe, es ¿Sí? solo decir si es mío o tuyo, no hay que ponerlo en plural también. El plural todavía no lo hemos visto con ustedes. Perdón, las palabras en plural no, no. En esta tarea no. Esa tarea Ya. solamente escribir es mío, es mi cuaderno, mi auditorio, tu auditorio, etc. Ya, perfecto. Ujú. Si alguien está listo, revisemos. Yo, profe. Ya, vamos, camino adelante. Etat vaya auditoría. Auditoría. Ujú. Это мой институт. Хорошо. Esto no lo noté. No, sí. Это твой друг. Супер. Это моя дочь. 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 Ага. Это твое задание. Задание. Хорошо. Твое задание. Это мой письмо. Мое письмо de género neutro. Мое письмо. Verdad, explico. Ya sí. Esto мое письмо. Это моя тетрадь. Угу. Это твой словарь. Хорошо, excelente, Benjamín. Muchas gracias. De esta manera, Profe, entonces, ¿sí? no entiendo por qué cuando está la blanda es femenino. Si podía ser femenino o masculino. Lo había enseñado O varias cuando veces. está Seguramente faltaste a la clase, después en la grabación no prestaste atención. Signo blando puede ser terminación de género masculino o femenino. Y aquí la terminación no te indica el género. Tú tienes que recordar cuál de las palabras es masculina y cuál es femenino. Hay que memorizarlo. pero hay que memorizarlo. No es como Sí. que yo pueda elegir tampoco. No, no puedes elegir. Ya, perfecto. Ya. Bien. Si hay dudas o preguntas, porque estamos terminando por hoy.
Yo no tengo preguntas, profe. Ya. Bueno, entonces yo voy a tratar de subir ahora la clase que faltó, la de la vez pasada. Tengo que liberar espacio, por eso no me permitía subirla. Pero lo voy a hacer y lo subo, así que no se preocupen. Quien faltó la clase pasada, pueden verla en grabación, tratan de verla entre hoy y mañana para prepararse bien para la prueba. Pero hoy repasamos igual todo en general, así que espero que los que no estaban hoy en la clase están preparados. Hay que ir repasando el vocabulario. Y nos vemos el miércoles. Se daña. Cuídese, profe. Gracias por la- Chao, profe. Gracias, Dania, profe, gracias. cuídese. Gracias, chao.